Bienvenidos a Decode. Si queréis saber qué opina todo el mundo sobre el asunto de Israel, Palestina e Irán, iros a Twitter. En cambio, si lo que buscáis es entender qué está pasando, por qué está pasando y sobre todo por qué está pasando ahora, en este vídeo entenderéis un poquito mejor qué está sucediendo en Oriente Medio. Desde mediados del siglo pasado, Oriente Medio se ha configurado en lo que yo llamo un triángulo del terror. Un triángulo del terror con tres vértices en los cuales situaríamos al este a Irán, que son chiitas, por tanto una de las ramificaciones del Islam, la ramificación menos numerosa, más o menos un 15% del Islam. En otro vértice, Arabia Saudí, que Arabia Saudí sería el Islam sunita, por tanto la otra ramificación mayor del Islam, y esta muchísimo más numerosa. Y en el tercer vértice tenemos a Israel, llegados al territorio de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, y por tanto evidentemente judíos. Estos tres desconfían mutuamente todos contra todos y por eso le llamo el triángulo del terror. Fijaos, Israel veía como una amenaza a su existencia a los dos, a los saudíes y a los iraníes, porque siendo islámicos querían poder recuperar el territorio que ahora ocupa Israel. Ahí vivía población más o menos musulmana. En segundo lugar, los saudíes ven por un lado a Israel como una amenaza por el hecho de ser de una religión diferente a la suya, pero también ven como una amenaza a los iraníes, porque son de la otra rama del Islam y se odian mutuamente. Y los iraníes, ni que decir tiene, que evidentemente odian a Israel en tanto que judíos y odian a los saudíes por esa lucha por la hegemonía, digamos, del mundo musulmán. Con lo cual ahí tenemos un triángulo de desconfianzas mutuas. En teoría de juegos, a este tipo de configuraciones les llamamos un equilibrio de Nash, llamadas así por John Nash, el matemático que las enumeró por primera vez, que de hecho ganó el premio Nobel por ello, y lo podéis ver en la película Una mente maravillosa, protagonizada, si no recuerdo mal, por Russell Crowe. Os cuento qué es un equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash es una situación de varios actores, en este caso Israel, Irán y Arabia Saudí, en la cual ningún jugador puede mejorar su situación cambiando de estrategia si los demás mantienen la suya. Es decir, para que nos entendamos, sería la idea de las tablas, ¿no? Israel piensa que podría hacer otras cosas, pero no las hace por miedo a cómo reaccionarán los saudíes y los iraníes. Los iraníes podrían hacer otras cosas, pero no lo hacen por miedo. ¿Veis la idea? Esa configuración de miedos cruzados, en el fondo es bien curiosa porque estando al borde del abismo, básicamente lo que provoca es una situación estable, ¿no? Y los equilibrios de Nash pueden ser estables durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, la disuasión nuclear entre Estados Unidos y Rusia sería otro ejemplo duradero en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que suele pasar que en algún momento hay alguno de los actores que se mueve y provoca cambiar la relación de equilibrios. Y en este caso es bien curioso porque vosotros estáis oyendo hablar mucho de dos actores, ¿no? Que son Israel y Irán, y os pensáis que por ahí ha venido el meollo, y no ha venido de ahí. El cambio de posición que ha obligado a reconfigurar el tablero y nos ha llevado a la situación actual, de hecho es un cambio de posición en Arabia Saudí. Os cuento, Arabia Saudí, de hecho, es una monarquía, ¿no? Y la idea es que esa monarquía ha tenido un cambio del líder, ¿no? Ahora hay un líder nuevo, que es Mohammed bin Salman, que tendrá unos 40 años aproximadamente, llamémosle MBS, ¿vale? Porque es más corto, así es como le llama todo el mundo, MBS, ¿vale? Entonces, MBS sube al trono y MBS lo que se da cuenta es que hay algunos países de la órbita islámica que han tenido mucho éxito con una fórmula más moderada y con una fórmula más moderna del Islam. Estamos hablando, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos. A nadie se le escapa el éxito de Abu Dhabi, Dubái, etc., ¿no? Entonces, MBS piensa que podría hacer lo mismo con Arabia Saudí y, por tanto, lo que busca es bajar de intensidad el poder de los clérigos y el poder de la religión y, en cambio, subir de intensidad todo lo que es turismo, inversión, modernización, trabajos para la gente joven, mirando un poco a revolucionar a Arabia Saudí, mirando una Arabia Saudí del futuro, ¿vale? Este es el que se ha movido, pero veréis cómo de esto deriva todo lo que viene después. Fijaos, en el momento que MBS decide que quiere modernizar a Arabia Saudí, lo que le sucede, ¿qué es? Lo que le sucede es que él lo que quiere sobre todo es estabilidad. Estabilidad en lo militar, estabilidad en lo geopolítico, ¿no? Y se da cuenta de que en un conflicto triangular, bueno, pues básicamente lo inteligente es que dos se alíen para intentar liderar contra el otro, ¿no? Y se da cuenta de que Irán es una potencia, como veremos de qué momento, altamente militarista y por tanto Mohammed bin Salman se da cuenta de que igual aquellos judíos y aquellos israelíes no son tan mala gente y que lo que le interesa, tal y como soplan los vientos de la historia, sobre todo por la relación entre los saudíes y los americanos, es poco a poco irse acercando a Israel.
¿vale? Con lo cual aquí lo que ha sucedido es un desplazamiento de Arabia Saudí hacia Israel y eso ha provocado la respuesta de Irán, de la que lo haremos de aquí un momento. Fijaos, Irán, por contra, es un reino eminentemente militarista. Lo ha sido a lo largo de la historia, desde la antigua Persia, y su identidad geopolítica se ha definido siempre por la resistencia, la disuasión, el conflicto. Fijaos como Irán, y no Arabia Saudí, tiene milicias fuera de sus fronteras, tanto en Líbano como en Siria, Yemen, Irak, Hamas, Hezbollah. Es un estado que en general quiere gobernar la región, que quiere controlar la región por la fuerza militar, ¿no? Su poder es un poder religioso, ¿no? Es el régimen de los ayatolás desde los años 70 y su estrategia, por tanto, es una estrategia basada en la presión militar, y recientemente esa presión militar ha tomado el peor de los colores, que es un color claramente nuclear, ¿no? Un poder atómico. Y ahí es el momento en el que, viendo el alza nuclear de Irán, evidentemente Arabia Saudí decide arrimarse a la otra potencia nuclear, que es Israel. Fijaos, Arabia Saudí, lo que decíamos, es un estado que fundamentalmente lo que está buscando es modernización, tecnología, turismo. Sueña en convertirse en la nueva Dubái, para que nos entendamos. Con lo cual, lo que sucede es que realmente Arabia Saudí se mueve y Irán responde. En el momento que Arabia Saudí empieza a moverse, Irán lo que se da cuenta es de que puede encontrarse, digamos, arrinconado en un 2 contra 1. Y por tanto es una situación del huevo y la gallina, de que al mismo tiempo que Arabia Saudí poco a poco se va abriendo hacia Israel, Irán se va militarizando más y más y va buscando la carrera atómica, y es un poco la situación de círculo vicioso, con lo cual del equilibrio de Nash de 3, del que hablábamos antes, ahora pasamos a una situación más bien de 2, en la cual tienes uno que se está militarizando como respuesta a otros que se están aliando, y dos que se están aliando porque el otro se está militarizando. ¿Veis un poco la configuración de fuerzas? ¿Vale? Irán quiere la bomba, y quiere la bomba atómica, y la quiere por un motivo absolutamente lógico. Fijaos, a lo largo de la historia, la mayor disuasión para una agresión externa siempre ha sido la disuasión nuclear. Fijaos como Gaddafi, por ejemplo, renunció a su armamento nuclear y así acabó básicamente ejecutado por rebeldes, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, Corea del Norte, que es el ejemplo que se pone antes, nadie nunca se ha atrevido a tocarles la cresta a los Kim Jong-un y los antecesores, precisamente por miedo a que respondieran con armamento nuclear. Yo he estado en Corea del Sur, concretamente he estado en Seúl, y claro, cuando estás en Seúl y lo vives, yo estoy ahí por trabajo, te das cuenta muy bien por qué es muy complicado el tema de Corea del Norte y Corea del Sur, que es que básicamente a media hora de Seúl tienes la frontera con Corea del Norte y aquello está forrado a misiles, con lo cual en el momento que Corea del Sur haga algo, Corea del Norte lanza un ataque nuclear y adiós muy buenas. Bien, Irán quiere estar en la misma situación. El régimen de los ayatolás se quiere perpetuar en el tiempo y la mejor forma es tener la bomba atómica. Que cuidado, si somos del bando israelí diríamos, ¡oh, qué malas bestias! Pero sabéis que esto es de code, aquí venimos a pensar y a reflexionar. Fijaos, ¿cómo no va a querer Irán tener armas atómicas cuando sabe que Israel ya las tiene? Es decir, aquí es un poco lo que decíamos antes, ¿no? El huevo y la gallina, ¿no? Estos dos están persiguiéndose mutuamente. ¿Qué pasa? Todo esto toma un color muy malo para Irán en el año 2020. Y os cuento por qué. Siguiendo esa estrategia de aperturismo de Arabia Saudí hacia el mundo judío, hacia Israel, Arabia Saudí básicamente lidera desde la sombra unos acuerdos que son los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham se firmaron en la Casa Blanca y son los acuerdos en los cuales los países de la órbita árabe empezaron a reconocer de forma oficial el Estado de Israel. No olvidemos que hasta entonces, evidentemente, le negaban su derecho a existir. Los primeros países en firmar los acuerdos de Abraham fueron Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, de los que hablábamos antes, ¿vale? Arabia Saudí no los ha firmado todavía. Pero ¿sabéis por qué? No los ha firmado porque Arabia Saudí un poco estaba probando si el agua estaba muy fría o no. Es decir, con su bendición se firman los acuerdos de Abraham con Bahrein y Emiratos, un poco para que los clérigos de Arabia Saudí se vayan haciendo la idea de que pactar con Israel, de hecho, puede no ser una mala cosa, con lo cual digamos que Emiratos Árabes y Bahrein eran los teloneros y Arabia Saudí poco a poco se estaba acercando a firmar esos acuerdos de Abraham propiciados por Estados Unidos, de hecho por Donald Trump, que reconocían el Estado de Israel. Con lo cual, imaginaos la mente de los iraníes. Los iraníes lo que ven es que están a punto de firmarse acuerdos en algunos de los cuales su archienemigo, que es Israel, pacta con su otro archienemigo, que es Arabia Saudí. Claro, como os podéis imaginar, en el año 2021-2022 a Irán le entran los nervios y acelera todo lo que es la investigación nuclear, todo lo que puede, para estar preparado por si eso sucedía. De hecho, dicen las malas lenguas que hacia el año 2023-2024 los saudíes estaban listos para firmar. ¿Qué tenía que conseguir Irán? Tenía que conseguir que esos acuerdos no se firmaran bajo ningún concepto.
y ahora veis por qué estáis aquí, por qué estáis en Decode, que es para entender las cosas. ¿Qué sucede? Irán no quiere que Arabia se alíe con Israel. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que poner a Arabia entre la espada y la pared de decir, si os aliáis con estos, sois malos musulmanes. Porque no olvidemos que al final, por más que son de sectas distintas, comparten religión. Bien, ¿qué hizo Irán? Lanzar a sus secuaces, que es Hamas, el ataque del 7 de octubre de 2024. Es decir, el 7 de octubre de 2024, recordaréis, Hamas lanza un ataque brutal contra Israel, provocando más de 1000 muertos, entre ellos en un concierto, víctimas civiles, secuestrados, gente que aún son rehenes, una auténtica salvajada. ¿Sí? Pero es una salvajada propiciada por Irán. ¿Para qué? Porque no olvidemos que, ya digo, Hamas es uno de los brazos armados de Irán en Palestina. El otro es Hezbollah, que hablaremos de ellos más adelante. Bien, la idea es, usando a Hamas como conejillos de indias, porque cuidado con pensarse que los de Hamas son los santitos, ¿no? Los de Hamas son el brazo armado de Irán, la lía parda, ¿para qué? Para provocar a Israel a contraatacar, y en el momento que Israel contraatacara, porque era evidente que iba a contraatacar, poder decirle a MBS, si te alías con estos, eres un mal musulmán, porque están masacrando a nuestros hermanos de Palestina. No olvidemos que Palestina es la causa común de todos los musulmanes, por tanto, destrozando Palestina y utilizándola como, digamos, gambito, ¿no? Como pieza de cambio, lo que hacía Irán es intentar partir una brecha entre Israel y Arabia Saudí, que ese era realmente su objetivo. Por tanto, lanzan la masacre, pero ¿qué pasa? Que a Irán le sale el tiro por la culata. Le sale el tiro por la culata porque lo que Irán no anticipa es que, bueno, primero, que subiría al poder Donald Trump, que le iba a decir a Israel, por mí como si los masacras a todos, porque Donald Trump evidentemente es pro-israelí, y segundo, que se encontraría a un Netanyahu que de hecho esa invasión militar de Gaza le venía como anillo al dedo. Os cuento. Fijaos, Netanyahu está contra las cuerdas. Es un tío que ha estado juzgado por corrupción, por escándalos diversos y tal y cual. Está gobernando con la extrema derecha en Israel. Con lo cual es evidente que ante el ataque de Hamas lo que no podía hacer era ser blando, porque es un tío que ya estaba totalmente, digamos, fuera de sus casillas. ¿Qué hace Netanyahu? Lo que Netanyahu hace es hacer lo que han hecho todos los gobernantes de forma cínica a lo largo de la historia, que es que no hay nada que una más a un país como una guerra. Y ya sé que es cínico, pero es que yo no estoy aquí para opinar, estoy aquí para explicar. Fijaos, para Netanyahu, arrasar Gaza fue una forma de decirle a Israel, yo soy vuestro líder, yo voy a pasar la historia porque ¿sabéis qué? Yo voy a ser el presidente que acabará con esto de una vez por todas. Es decir, la aritmética que hace Netanyahu es, si hacemos una respuesta tibia a Hamas, no nos engañemos, estaremos en el bucle eterno que llevamos teniendo desde la época de Yasser Arafat, de las intifadas, de Mahmoud Abbas, en fin, toda esa, digamos, ir y venir de la historia en la que Israel ha estado en guerra prácticamente constante con Palestina. Bien, pues lo que piensa Netanyahu es, bueno, yo ahora puedo hacer una auténtica cafrada, que es que voy a convertir Gaza básicamente en un solar, además con el señor Trump aplaudiendo, porque el señor Trump va a decir que sí, que aquí vamos a meter resos de lujo, lo cual es un cinismo brutal, pero gracias a eso él pasa la historia, resuelve de una vez por todas, desde su óptica evidentemente distorsionada, el asunto palestino, ¿no? Y gana terreno para el Estado de Israel, resolviendo el problema de una vez por todas. Con lo cual, Netanyahu, ¿qué hace? Se tira al monte y dice, vale, vamos a masacrar a esta gente. Y eso es lo que han estado haciendo. Ya no sé cuántos miles de muertos llevamos, la última vez que miré yo decían que más de 60.000. No olvidéis una cosa, la Franja de Gaza es un territorio muy pequeño, ¿vale? Hay comarcas de España que tienen el tamaño de la Franja de Gaza. Lo digo para que os hagáis la idea. Los que sois de aquí de Cataluña, la Franja de Gaza más o menos es como el Maresma, de grande, ¿vale? Es decir, es un terreno muy pequeño en el que vive muchísima gente y por las características de la población de la Franja de Gaza, mucha gente joven. Y por tanto lo que ha sucedido es, bueno, lo que mucha gente, no yo, pero mucha gente ha calificado de genocidio y básicamente una masacre descomunal con miles de muertos, entre ellos muchos niños que han perdido la vida. Entonces, Netanyahu se ha echado al monte y básicamente lo que ha dicho es, vale, me voy a quedar Gaza. Eso es bien curioso porque cuando empezó el ataque sobre Gaza, la verdad es que no es por ir de listo, pero yo es que el primer día ya lo vi y dije, bueno, Israel se va a quedar Gaza. Es decir, ya verás cómo habrá un momento en el que Netanyahu propondrá evacuar a los gazatíes por causa humanitaria, no decir, oye, iros de aquí porque esto está destrozado. Bueno, está destrozado porque tú lo has destrozado, ¿vale? Fijaos como hace poco precisamente es lo que propuso, ¿no? Propuso evacuar Gaza y básicamente, claro, anexionársela para Israel, ¿no? Con un cinismo absolutamente descomunal, ¿vale? Bien, ¿qué sucede? Que evidentemente a todo esto tenemos la pieza moviéndose por el oeste, que es el señor Trump, ¿vale? El señor Trump, solo subir al poder, lo que hace es lanzar un mensaje alto y claro a Irán e indirectamente a Arabia Saudí, de decir, primero,
Jerusalén es la capital de Israel, con lo cual ya la primera en la frente. Segundo, rompe el pacto nuclear con Irán, deja de intentar pactar nada con Irán y un poco lo que le dice a Irán es vete preparando porque yo soy absolutamente pro-israelí, con lo cual lo que haga Israel me va a parecer absolutamente perfecto. Y lo que hace indirectamente es seguir promocionando los acuerdos de Abraham como su visión para Oriente Medio, que es que los países de la órbita de Arabia tienen que acostumbrarse a la existencia de Israel porque Israel estaba apoyado por Estados Unidos y de ahí no le van a sacar. Con lo cual, básicamente, con eso lo que pasa es que lo que decíamos hace un momento, Netanyahu, envalentonadísimo, va a por Gaza. ¿Vale? Bien, esto nos lleva a la última semana, ¿no? En la última semana las cosas se han disparado muchísimo porque de una masacre absoluta en Gaza hemos pasado a un ataque a Irán, lo cual cualquiera ve que es un salto de magnitud descomunal. No es lo mismo el riesgo de atacar Gaza que atacar Irán, que no olvidemos que es una potencia que hay la sospecha de que tiene armas nucleares. ¿Por qué ha sucedido esto? Bien, no lo sabremos nunca porque evidentemente estas cosas tienen una capa de secreto brutal. No olvidemos que el Mossad, que es el servicio secreto de Israel, estaba infiltradísimo dentro de Irán. Entonces, lo que se dice por ahí, y a ver, parece bastante sensato, es que en algún momento, de forma correcta o no, y de forma cínica o no, Israel ha visto que la amenaza nuclear de Irán era inminente. Es decir, se habla por ahí de que Israel tenía informes de que Irán tenía ya preparadas 10 cabezas nucleares listas para lanzar. Y por tanto, en ese momento, Israel dice, vale, espera. Antes que pase a esto a mayores, ya ataco yo y básicamente descabeza la serpiente. Es decir, la idea es que Israel se ha echado al monte. Israel nunca ha tenido problema lanzando ataques preventivos, porque lo ha hecho a lo largo de toda su historia. No le hace falta que la ataquen primero, que ya se ve cómoda atacando ella primero, y en este caso lo que ha hecho es ir a por Irán, se supone que por 3 motivos. El primer motivo, para parar el programa atómico. Parece ser que era inminente que Irán tuviera acceso a armas atómicas. ¿Lo sabremos o no? Sinceramente, es difícil saberlo. Esto me recuerda un poco a George Bush hijo, ¿no? Y aquello famoso de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que luego nunca se encontraron. Vete a saber. Pero la excusa oficial de Israel ha sido el programa atómico de Irán, que suponía un peligro inminente para su seguridad. No olvidemos, y esto sí está demostrado, que los ayatolás a lo largo de la historia han hecho siempre declaraciones públicas diciendo que uno de sus objetivos era la exterminación del Estado de Israel. Es decir, no es que esta gente sean unos santitos, estos tíos llevaban amenazando a Israel desde que el mundo es mundo, y entonces Israel, viendo que la amenaza igual podía volverse una realidad, ha atacado primero. Lo segundo que está buscando Israel, lo acabo de decir antes, es prestigio histórico. Netanyahu sabe que si él reorganiza Oriente Medio y le sale bien la jugada, pasa la historia. Y no olvidemos que la historia para los judíos es una cosa tremendamente larga y tremendamente respetable. Es decir, para Netanyahu, que es un tío que ha sido puesto en duda, que ha sido investigado, que ha sido juzgado y tal y cual, para él salir, no olvidemos que está también bastante mayor, salir del gobierno diciendo yo me quedé Gaza y por tanto arreglé la situación de Palestina y yo paré a los iraníes, bueno, ya sabemos que los presidentes de gobierno y los mandatarios siempre tienen esta componente megalómana de querer construir sus pirámides y sus templos, ¿no? Entonces Netanyahu ha visto que esto era su forma de pasar la historia. Y el tercer motivo, he dicho, el primero es, ya digo, frenar el programa atómico, el segundo es pasar la historia y el tercero es provocar un cambio de régimen. A nadie se le escapa que dentro de Irán la población civil, bueno, hay un porcentaje de ella que no está especialmente contenta con el régimen de los ayatolás, con el retroceso que esto ha supuesto respecto a todo lo que es el mundo occidental. No olvidemos que ese retroceso se va notando más a medida que pasan los años, es decir, ahora en la era de Internet, en la era de Twitter, en la era de TikTok, bueno, pues ¿qué os pensáis? ¿Que los pueblos iraníes no se dan cuenta de cómo se vive en el resto del mundo? Entonces la idea es que la presión interior por modernizar Irán, pues también existe ahí, con lo cual Israel lo que ha pensado es que descabezando a la serpiente, igual lo que consigue es que los iraníes se levanten y básicamente cargarse el régimen de los ayatolás. Pero cuidado porque os he hablado de los actores principales de la película, ya digo, esto es un triángulo amoroso, o más bien un triángulo odioso, ¿no? En el que está Israel, Irán y Arabia Saudí. Pero claro, el Oriente Medio es un avispero y ahí tenemos a 50.000 actores menores que cuidado porque también son muy relevantes. Voy por ellos. Venga, el primero es Hezbollah. Sabéis que Irán tiene 2 grupos en el extranjero a los que financia, uno es Hamas y el otro es Hezbollah. Hamas está en Gaza, Hezbollah está en el sur del Líbano, por tanto al norte de Israel, ¿vale? Cuidado porque Hamas es relativamente pequeño comparado con Hezbollah, que Hezbollah tiene miles, y lo digo en serio, miles de cohetes apuntando hacia Israel, con lo cual la milicia de Hezbollah podría entrar en el conflicto en cualquier momento. Si no lo ha hecho todavía, evidentemente siempre ha habido rifirrafes, ¿no? entre Israel y el Líbano y Hezbollah, pero si no ha entrado es porque Hezbollah ha visto las barbas de Hamas pelar y ha puesto las suyas a remojar. Es decir, cuando Hezbollah ha visto la respuesta brutal que ha tenido Israel hacia Hamas,
claro, se lo pensará dos veces antes de empezar a hacer un ataque masivo contra Israel, porque lo que sabe es que Israel se queda en Líbano y se queda tan a gusto, porque Israel no parece que les esté cortando un pelo en la opción militar, con lo cual la idea es que Hezbollah, cuidado, porque está ahí en el norte y está preparadita y es más numerosa que jamás, pero no está dando el paso, ya digo, por miedo a, bueno, ¿qué va a hacer Israel? Pero por otro lado, claro, a Irán le interesaría activar a Hezbollah para partir el frente, ¿no? Es decir, para hacer que Israel tenga que luchar en dos frentes, un frente hacia el norte y un frente hacia el este. Ya sabemos desde la época de los nazis que esto de partir el frente es una forma muy buena de ganar las guerras. Os recuerdo cuando Hitler tuvo que luchar hacia la derecha contra los rusos y hacia la izquierda contra los americanos, los ingleses y los franceses, ¿no? Entonces, la idea de partir el frente puede ser tentadora y no me extrañaría que Hezbollah empezara a atacar pronto. El segundo actor que es interesante, no es cercano geográficamente, pero es de los que más se juega, de hecho es Rusia. No olvidemos que Rusia e Irán son de la misma cuerda, pero lo más importante aquí es que, fijaos, Trump es evidente que a don Zelensky de Ucrania no le tiene muchas simpatías. Pero lo que también es evidente es que si alguien quiere que gane la guerra entre Putin y Ucrania, desde luego es Ucrania, ¿vale? Entonces, todo lo que sea fastidiar a Rusia, a Trump ya le viene bien. Vale, ¿qué está usando Rusia militarmente contra Ucrania? Pues está usando todo lo que tiene, pero entre otras cosas está usando drones. Y muchos de esos drones son de factura iraní. Es decir, Irán le está vendiendo drones a Rusia que Rusia luego usa para atacar Ucrania. Bien, en el momento que tú provocas una guerra entre Israel y Irán, porque no olvidemos que todo esto se está haciendo con el beneplácito del señor Trump, lo que estás haciendo es que Irán necesite sus drones para defenderse y por tanto no los envía a Rusia y por tanto no se usen en Ucrania. Con lo cual, digamos que para el señor Trump, en el tablero de ajedrez endiablado que es la política militar internacional, la guerra entre Israel e Irán le viene muy bien en Ucrania porque lo que está haciendo es debilitar al enemigo, que es Rusia en este caso. ¿Vale? Con lo cual, cuidado con la derivada rusa porque la derivada rusa también es interesante. Pero sigo, os he dicho que habían actores menores. Bien, el tercer actor menor, que no es menor, pero en este caso, bueno, pues juega un papel secundario, son nuestros amigos de China. Fijaos, os cuento, ¿qué tiene que ver la guerra entre Israel e Irán con China? Pues tiene que ver más de lo que os pensáis. Fijaos, el 30% del petróleo mundial, el 30%, pasa por el estrecho de Hormuz, que es ese estrecho que hay con Irán hacia un lado y Arabia Saudí hacia el otro. Por ahí sale el 30% del petróleo mundial. ¿Y a que no sabéis quiénes son los grandes compradores de petróleo? China. Con lo cual, tocando el estrecho de Hormuz, cuidado porque se puede disrumpir, ¿no?, el flujo de petróleo. Y eso es una cosa que al señor Trump le puede interesar. ¿Para qué? Para debilitar a China, que no olvidemos que ese es su archienemigo por toda la guerra comercial que se trae y tal y cual. Con lo cual, como podéis ver, cuidado porque pensamos que hay tres actores y hay muchísimos más. Y el actor que nos queda es Turquía, con el señor Erdogan. Fijaos que no le he citado como parte del triángulo del odio, porque no está ni con los saudíes, ni con los iraníes, ni con los israelíes, no. Turquía mira hacia Europa. Él siempre ha dicho que él es uno de nosotros, no uno de aquellos de Oriente Medio. Pero en este caso, este conflicto le viene muy bien, porque fijaos, como líder de la región, claro, si tus tres archienemigos se pelean entre ellos, ¿qué va a pasar? Que van a agotar sus stocks de armamento y va a pasar que se va a debilitar su infraestructura, va a haber destrucción. Con lo cual, ¿tú qué haces? Te tomas una cerveza y te paras a esperar. En el fondo, esta guerra a Turquía le viene muy bien para reforzar su papel de posible líder en el futuro de la región. Os he dicho que os explicaría qué creo que puede pasar a partir de aquí. Es evidente que este vídeo será viejo muy pronto porque va a haber noticias cada día y la historia tiene una gran capacidad para sorprendernos. Pero hay 4 escenarios que creo que son más o menos probables. El primer escenario, lo he dicho antes, es la apertura de un frente por el norte por parte de Hezbollah. No nos engañemos, Irán se está viendo atacada, por tanto, de alguna forma tiene que debilitar a su enemigo o como mínimo distraerle y por tanto lanzar su jauría desde el norte para atacar a Israel tiene todo el sentido del mundo. Y que quede claro ante los pro-gazatíes que dicen que, pobrecitos los musulmanes de Gaza y tal y cual, claro, pobrecitos los musulmanes de Gaza, pero no nos engañemos, aquí lo que hay es una partida de ajedrez en la cual los iraníes de forma cínica están sacrificando una población, porque todo el conflicto de Gaza, como hemos visto, tiene una raíz geopolítica mucho más allá de la salvajada del señor Netanyahu. Entonces, en este sentido, que de aquí poco, digamos que desde el Líbano ataquen Israel, tendría bastante sentido. ¿Qué pasa? Que, bueno, no sé hasta qué punto Hezbollah se lo tomará muy en serio, porque es evidente que si lo hacen van a ser masacrados, igual que han sido masacrados los señores de Hamas por el sur, en la zona de la Franja de Gaza, ¿no? Con lo cual, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues si el Líbano quiere regalarle un trozo de su territorio a Israel, la mejor forma es que le ataquen desde el norte, porque no os preocupéis, Israel estará encantado de contraatacar e invadir el Líbano y seguramente quedárselo. La segunda posibilidad, que no es nada descartable, es una caída del régimen iraní, el régimen de los ayatolás. Ya se comentaba esta noche que se veían aviones despegar desde Teherán en dirección a Rusia, todo esto evidentemente es rumorología,
pero no sería la primera vez que algún país de estos de Oriente Medio, digamos que militarmente parece muy fuerte y a la que rascas lo que hay es gente que huye del país. Os recuerdo cuando el Saddam Hussein, ¿no? Todo el asunto de la guerra del desierto y tal y cual, y anunció, ¿no?, que cuando llegaran los americanos y hicieran la invasión por tierra, aquello sería la madre de todas las batallas. Los que sois de mi generación lo recordaréis, ¿no? Y que enterrarían su honor militar en el desierto a los americanos. Y los americanos básicamente invadieron Irak en 2 semanas, colgaron a Saddam Hussein y el ejército de Saddam Hussein huyó en desbandada. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuidado, porque Irán es posible que sea un líder con pies de barro, ¿no? Y en ese sentido aguante menos de lo que nos pensamos y el régimen de los ayatolás ponga pies en polvorosa, como ha pasado otras veces con este tipo de regímenes totalitarios. Con lo cual, si pasado mañana de repente hay una revolución en Irán, derrocan a los ayatolás y a partir de ahí pasamos a un escenario post-ayatolá, pues tampoco me sorprendería lo más mínimo. La tercera posibilidad sería un ataque nuclear iraní hacia Israel. Y esto no es nada descartable, pero sí es poco probable. Vamos a ver por qué. Fijaos, sabemos que Israel, vía el Mossad, estaba manteniendo información sobre qué se estaba cociendo en Irán. Y lo que ha hecho Israel es atacar. Si ha atacado, seguramente es porque ya han medido el riesgo de hasta qué punto Irán está preparado para contraatacar de forma nuclear. Porque no nos engañemos, si realmente hubiera una amenaza existencial sobre Irán, no sería nada descartable que los ayatolás lanzaran un ataque nuclear, ¿vale? Con lo cual, una de las hipótesis es que a día de hoy 15 de junio, Irán no tiene potencial nuclear para lanzar una bomba, porque si no, Israel no habría atacado con la fiereza que lo ha hecho. Pero no nos engañemos, en este tipo de conflictos nunca se sabe, y este tipo de regímenes, digamos, que se creen los elegidos, ¿no?, y los hijos de Dios, nunca se sabe qué animalada pueden hacer. Con lo cual, si ahora de repente Irán un día coge y lanza una bomba atómica sobre Israel, pues sinceramente no me sorprendería. Lo que sí que tengo claro es que eso sería el penúltimo día en la historia de Irán, porque evidentemente al día siguiente seguramente Israel dejaría Irán más liso que el parking de un Mercadona. Es decir, es evidente que la respuesta de Israel sería absolutamente devastadora y además avalada por Estados Unidos, no nos engañemos, porque si ha habido un ataque previo por parte de Irán, desde luego los israelíes no se iban a cortar un pelo. Y donde no sabemos seguro si Irán tiene armas nucleares o no, lo que sí sabemos seguro es que Israel sí las tiene, y tiene muchas. Con lo cual, no sé hasta qué punto es prudente esto por parte de los ayatolás. Pero en fin, ya iremos viendo. Y el cuarto escenario sería un ataque nuclear preventivo israelí hacia Irán. Honestamente le doy una probabilidad muy baja por un motivo. Israel siempre ha dicho que sí, que se reservaba la opción nuclear, pero siempre solamente si hubiera un ataque existencial a su permanencia, ¿vale? Es decir, no creo que lo que Irán está haciendo en estos momentos sobre Tel Aviv, que es una auténtica cafrada, justifique una respuesta nuclear. Pero nunca se sabe. Yo nunca habría pensado que Netanyahu haría lo que ha hecho en Gaza, que ya digo, ha sido calificado de genocidio por muchísimas organizaciones internacionales y es una auténtica salvajada. Con lo cual, si ahora de repente Netanyahu, para pasar la historia, decide que Teherán lo va a reurbanizar con una bomba atómica, honestamente no me sorprendería. Al comienzo del vídeo os he prometido que al final daría mi opinión de con qué lado voy yo más en este conflicto. Y lo voy a hacer porque lo prometido es deuda. Pero antes que nada os quería hacer una petición. Una petición muy especial. Os cuento. Es mi cumpleaños. De hecho, hoy es 15 de junio cuando estoy grabando este vídeo y será más o menos la 1 de la mañana cuando yo grabo esto. Yo normalmente grabo de noche, ¿vale? El canal de Code nació con un objetivo, que es el mismo objetivo que tenía yo en Twitter, que es intentar dar información de calidad para que la gente se pudiera formar su opinión y que la gente pudiera entender temas que son complejos sobre el mundo moderno. Creo que estamos yendo muy bien, somos ya casi 78.000 personas, pero al final un canal como este vive de la visibilidad. Cuanta más visibilidad, más gente ve los vídeos, algo más monetiza y en general el canal va a mejor. Por eso os pido que si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de los vídeos, oye, os suscribáis. Más o menos entre un 10 y un 15% de la gente que ve mis vídeos son suscriptores. Todo el resto es gente que no se suscribe y está viendo los vídeos igualmente. Con lo cual, si eres uno de esos, plantéatelo. Si te suscribes, tendrás varios beneficios. El primero es que te enterarás de la próxima vez que yo lance un vídeo, porque le darás a la campanita y te llegará una notificación. Yo hago más o menos 2 vídeos por semana y así estás en la onda. Y el segundo es que estás apoyando de una forma totalmente gratuita a que este canal crezca. Espero que el canal llegue a los 100.000 y yo que sé, ya veremos hasta dónde conseguimos hacerlo llegar, pero si te suscribes nos ayudas en este camino. Con lo cual, suscribíos, por favor. Muchas gracias. Y ahora lo que os decía, voy a explicaros del lado de quién estoy. Y si me conocéis, y os voy a decepcionar una vez más, sabéis perfectamente lo que os voy a decir. Os voy a decir que no es tan sencillo. Fijaos, pensar, analizar, cansa, fatiga, ¿no? Yo, por ejemplo, preparando este vídeo, me he tirado pues no sé cuántas horas leyendo información para entender el vector entre Irán y los saudíes y no sé qué y no sé cuántos. Entonces,
En la vida, en general, cuando tomamos partido, cuando nos ponemos del lado de alguien, muchas veces es porque estamos buscando una solución fácil, ¿no? Porque un mundo de buenos y malos es más fácil de entender. No, yo soy de estos, yo soy de estos otros, ¿no? Lo complicado es decir, no, es que ¿sabes qué pasa? Es que igual todos son malos, o es que igual todos son buenos. Porque fijaos, ¿tiene Israel derecho a defenderse si siente que Irán igual los arrasa? Hombre, sí, tiene derecho, ¿no? Pero luego dices, ya, pero claro, cuidado, los iraníes ¿tienen derecho a tener un arma atómica? Teniendo en cuenta que quien sí la tiene es Israel. Hombre, pues también. ¿Veis lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que es muy fácil caer en el facilonismo de yo soy del Barça, yo soy del Madrid, yo soy de los israelíes, yo soy de los iraníes, Gaza todos buenos, israelíes todos malos, o al revés. Cuando uno se va haciendo mayor se da cuenta que esto de tomar partido a veces tiene un punto de infantilismo, ¿no? Decir, no, estos son los buenos, estos son los malos. ¿Y tú qué sabes? En esa región llevan 4000 años pegándose tiros o lanzazos o lo que sea, como para que ahora vengas tú y en 2 minutos lo simplifiques y digas, estos son los buenos, estos son los malos. No es tan sencillo. Y por mucho que Dani Novarama de repente ahora diga, no, es que para mí los de Gaza son los buenos, o para mí los de Israel son los buenos. ¿Qué cambia eso? Entonces, creo que la función de Decode, y por eso realmente yo hice este canal, no es la de tomar partido. Es la de que vosotros podáis tomar partido a base de la información que yo os suministre. Es decir, yo intento hacer vídeos, intento ser lo más objetivo que puedo, intento exponer unos hechos, que en este caso es una cafrada geoestratégica por parte de 3 países, porque los iraníes son unos cínicos por haber sacrificado Gaza por su impulso militarista, los israelíes son unas malas bestias por lo que han hecho en Gaza, y Mohammed bin Salman se lo está mirando todo desde su sofá, pensando, mira, si estos se pelean, a mí en el fondo ya me viene bien. Pues bien, ante eso, hombre, tomar partido entre cualquiera de estos 3 me parece como que ofensivo. A mí lo que me sabe mal son los miles de muertos debajo de edificios que hay, pues tanto en Gaza como en Tel Aviv como en todos lados. No venís a Decode para que yo tome partido. Venís a Decode para que yo os explique el mundo y vosotros toméis partido. Así que, por favor, dejemos de mirar al mundo como si fuera un partido de fútbol. No lo es. Está muy bien decir, oh, River Plate no sé qué, Madrid no sé cuántos. Bien, esto es un poquito más complicado. Aquí muere gente. Y simplificarlo, estos son los buenos, estos son los malos, tiene un punto defensivo. En el mundo real lo que hay son actores y acciones, y esas acciones tienen unas consecuencias. Aquí lo que ha habido es un cambio de régimen en Arabia Saudí que ha provocado una resituación de las posiciones de 3 países y hemos acabado como estamos acabando en estos momentos. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo soy Dani Novarama, esto es Decode, el programa en el que intentamos entender el mundo moderno sin tonterías. Si os ha gustado, por favor, suscribíos, porque es mi cumple. No seáis sosos. Y nos vemos en el próximo vídeo de Decode. Adiós, gracias.